Buenas tardes, ahora comenzamos con la presentación del libro, el segundo tomo de Mujeres Espaciales 2, y con ustedes la historiadora Griselda De Paoli, que escribió el prólogo y que hoy va a hacer la introducción a esta presentación del libro. Bueno, buenas tardes a todas, porque somos todas. No, hay pocos todos. También. Hay todos también. Hay todas y hay algunos todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la confianza de Angelina para haberme invitado a hacer el prólogo. Cuando uno hace un libro, apadrinarlo es una cuestión como cuando se trata de los hijos, ¿no? No hacemos así nomás las cosas. Así que yo agradezco esa deferencia. Más allá de que ha sido un tremendo gusto leerlo y ponerme a reflexionar sobre él. Como lo he trabajado mucho, a mí me gusta escribir lo que voy capitalizando, digamos, de la lectura, y a la vez me gusta ir charlando en el medio. Bueno, Angelina no necesita demasiada presentación, ya sabemos de su increíble formación, de su desempeño docente, de su autoría, de una cantidad de trabajos absolutamente valiosos. Y yo quiero, en tono con lo que sé que a ella le gusta, empezar esto hablando de la mitología griega, ¿no? La memoria ha sido representada por la diosa Mnemosine, y esto es importante que nos acordemos. ¿Qué tenía a su cargo esta diosa? Proteger la memoria o las memorias del pasado para que fueran conocidas en el futuro. Ese era su rol. Esta diosa articula no solo la memoria y el recuerdo, sino el olvido también, que forma parte del funcionamiento de la memoria. Entonces, alguien con la exquisita y profunda formación que tiene Angelina, su perfil académico, que piensa en un lector, y esto es muy interesante, que no es aquel con el que cotidianamente está relacionada desde el punto de vista profesional, cotidiano, sino que se relaciona y es exitosa, lo sabemos, en lograr llegar a ese otro destinatario que está más allá de la academia, que forma parte del público. Entonces puedo decir que es una maestra. Es una maestra. Y ahora hablo desde mi lugar, que es el del... No me pretendo historiadora, ¿no? Desde lo que ha sido mi perfil de formación. En el seno de la historia se puede hacer hablar a los protagonistas, cualquiera sea, ¿no? En este caso las mujeres, a partir de los lugares que ocupan en ella. Lugares que, si miramos la historia hacia atrás, diseñaron los hombres, ¿no? Para las mujeres sujetadas a esos lugares que ellos creyeron sin memoria, ¿no? Y ahí estaba esta diosa por ahí. Pero no contaron con que el natural afán de libertad también era de las mujeres. Entonces apuntaron al olvido. Vemos hoy que no funcionó durante mucho tiempo, pero se les terminó. Hoy el objetivo de Máxima es lograr poner a la vista la dinámica de un proceso, sobre todo. Es decir, el rescate de estas mujeres, tanto de gran actuación o de visibilidad pública, que de algún modo han sido elegidas por la historiografía como heroínas destacadas, y en general mujeres que por su actuación habían hecho como cosas de hombres, ¿no? Pensemos en Juana de Arco, por ejemplo, vestida con todos sus metales colgados, o muchos otros ejemplos que tenemos en nuestra propia historia. Hay ese objetivo de Máxima que es trabajar este proceso, que abarcó simultáneamente participación y exclusión, porque a pesar de la idea de exclusión no pudieron evitar la participación, ¿no?
¿Por dónde estaba? Y tampoco pudieron evitar que fuéramos, a pesar de todo eso, agentes de transformación, constantemente. Es necesario mirar esto como proceso, y esto no lo digo yo, lo dicen Duby y Perrot en La historia de las mujeres, ir reconstruyéndolo, aunque nos resulte más tangible poner nombres y apellidos, porque es importante, es una forma importante de visibilizar, para reconstruir los procesos. Nos sirve para reconstruir los procesos el tener estos nombres. ¿Por qué? Porque en el proceso nosotros ya tenemos un marco dentro del cual indagar. Y tenemos señales que nos indican dónde buscar, qué buscar y caracterizar etapas que nos van a ayudar a ver también si esas etapas dentro de un proceso son capaces de definir perfiles por épocas, cosas que sabemos que es así. Metida en esta búsqueda, cuando entre las mujeres espaciales habla, por ejemplo, de Manuela Pedraza, la heroína criolla de las invasiones inglesas, Angelina dice: el rescate de historias y memorias de mujeres de otros tiempos siempre resulta complicado a la hora de necesitar documentos, cartas y testimonios que ayuden a forjar en el presente estas vidas pasadas. Pero hay otros modos de persistir en el tiempo, más allá de los documentos, que es la memoria colectiva, por un lado, y otras manifestaciones, las letras de las canciones, por ejemplo. Entonces ella rescata a Manuela la Tucumana en la voz de Mercedes Sosa, que aparece como una bella forma de traerlas al presente. Más allá de los documentos, hay memoria. Insiste nuestra autora en esta segunda entrega, la de Mujeres Espaciales 2, en aportar al rescate de ese segundo plano que mencionábamos hace un rato, a que estuvieron relegadas las mujeres mediadas por los hombres, estuvimos, ¿no? Y traerlas al presente con la fuerza de la luz propia y la que ella rescata y pone a nuestra vista, ¿no? Y trabaja también para ponerlas junto a aquellas otras con unos perfiles que escaparon, que tuvieron mayor posibilidad o carácter para escapar de los estereotipos, tal vez más osadas, más intrépidas, dice Angelina, tuvieron un protagonismo de primer plano apartándose de ese molde de lo cotidiano y del puertas adentro y de los ámbitos de manejo del poder, diría también, lejos de espacios de ese poder al que no tenían acceso, y son mostradas en la historia como heroínas de excepción, esto que decía hace un ratito. Aquellas mujeres del segundo plano, del supuesto segundo plano, ¿no?, junto a estas más osadas, abrieron caminos y fueron derribando, como suele decirse, o como se ha venido diciendo, techos de cristal a los que les quedan pocos trocitos ya, por suerte, por el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Y hoy están fuertemente presentes, no solo en algunos discursos y algunas fechas, porque están aquí indudablemente, están en la tapa del libro, están en la expectativa que ustedes tienen respecto a poder leerlo, están aquí. La historia se ha recreado en general desde la experiencia y el protagonismo masculino, y cuando ha considerado el protagonismo femenino, con frecuencia lo ha hecho por características masculinas, no por valores desde lo femenino. Por lo general, ¿no es cierto? Hay excepciones en estas cosas. Pero en las décadas del 60 y del 70 del siglo XX se comenzó a visibilizar a otros protagonistas de la historia, no solamente las mujeres, ¿no?, que habían sido desconsiderados, podríamos decir, por la historiografía. Y se buscaron respuestas para los silencios de la historia, para esos lugares oscuros donde casi no se puede entrar, para conocer cómo hemos venido siendo las mujeres como sujetos históricos. Es decir, empezaron a vernos como sujetos históricos. No solo a aquellas mujeres del siglo XVI, XVIII, XIX, XX, sino a nosotras mismas hoy, ¿no?, a las mujeres del presente que estamos siendo protagonistas del pasado del futuro, ¿no? ¿Cómo nos verán dentro de
100 años. Esperemos dejar huellas, ¿no? Huellas valiosas. En esos procesos, a estas mujeres, a estas 30 mujeres, Angelina le ha puesto voz, ¿no? Una voz que va a llegar a nosotros, porque lo van a leer, ¿no? El libro que se pone a nuestra disposición en 94 páginas, 94, ¿sí? El texto, el fuerte del texto, yo lo tengo digital, por eso en mi computadora 94 páginas. 114. 114 en total. Yo tuve el privilegio de verlo antes de que se imprimiera. En estas páginas, 30 mujeres cobran una nueva vida, mujeres memorables y memoradas en esta oportunidad, de nombres empecinados, dijo Víctor Fleitas en el prólogo de Mujeres Espaciales 1, que han sido dejadas tanto tiempo en la sombra. Aquí, Angelina, buceando en múltiples realmente fuentes, pescando, como se hace a fondo cuando se investiga, ha logrado atrapar los elementos para reconstruirlas y ofrecer, otra cuestión, un valor agregado a esto, ofrecer sus resultados por distintos medios, una forma de llegar de múltiples maneras, compiladas en un libro físico, que lo vamos a poder poner en nuestra biblioteca y escribirlo y marcarlo y todo eso. Estas historias, estos textos maravillosos, producidos y generosamente ofrecidos también, son una concreción y también una promesa, ¿no? Ya que ella, con los instrumentos de su sólida formación, como dijimos, y de su trayectoria, siguen la tarea de rescate de esos protagonismos y los perfiles de las herederas de Antígona, y busca incansablemente sus huellas y hace propicia toda oportunidad que tiene para mostrarnos el contexto en que se han desarrollado sus vidas, apelando a la biografía con una puntillosa selección de material y sin omitir mostrar incluso la violencia de las mujeres sobre su propio género. El caso de la asistente de Borges, ¿no? 30 mujeres sujetadas, como decía Víctor, hasta hace no mucho, por el afán sancionatorio y el interés disciplinador contra el entusiasmo de las mujeres libres, como le dice la autora, han sido sacadas del silencio que las ha negado y traídas al presente, con una variedad de perfiles: médicas, artistas revolucionarias, curanderas, escritoras, militantes, madres y abuelas buscando sus hijos y sus nietos desaparecidos, maestras, grandes mujeres como una Regina Pacini y la Delfina, por ejemplo, que tuvieron a su lado a grandes hombres, y no al revés. No hay en la compilación una secuencia temporal, no la busquen. Estas mujeres espaciales, con diferentes perfiles, tiempos, contextos y proyecciones, sumadas a la solidez de cada texto como unidad en sí misma, no requieren una secuencia temporal, porque aparte no es el tiempo lo que las vincula, precisamente. Hay un factor común, hay en ellas, como dice Angelina, y lo expresa en el libro 1, algo de Antígona, algo de indisciplina, de transgresión a lo establecido, de necedad, tal vez. Atravesaron sus vidas bajo distintas circunstancias: sufrimientos, incertidumbre, incomodidad, riesgo de vida, mientras otras vivieron aparentemente en vidas apacibles, ¿no? Pero todas, dice nuestra autora, dejaron su legado, su herencia, un ejemplo, una mirada sobre la que debieron vivir en sus cortas o largas existencias. Antígonas astronautas que se han salido del espacio asignado y que nos hablan desde distintos desafíos, y diversos y diversas, como la realidad que vivimos. Aparecen aquí tragedias, condicionamientos sociales, amores furtivos, actos de enorme valentía y otros de absoluta entrega. Ese espacio que se menciona aquí, en realidad, es la atmósfera que generaron a su alrededor
siendo lo que sentían que tenían que ser. Y por eso esas cosas son las que nos permiten por ahí encontrarlas, ¿no? Esos perfiles. Del mismo modo que lo hago en el prólogo, que después lo van a leer, no puedo ni quiero dejar de ponderar, y me parece importante, a la escritora Angelina, porque logra ir al encuentro del otro con absoluta sencillez y claridad, que no siempre es fácil de lograr cuando se sabe tanto. Es difícil acotar una investigación densa a 5.000 o 6.000 caracteres. Es un esfuerzo de síntesis sumamente importante, decirlo todo, pero a la vez plantear la inquietud de saber más. Uno se queda con ganas. La calidad de la síntesis alcanzada en cada nota debe ser señalada especialmente porque en sí misma es un desafío. Como dijimos antes, la historia ha venido siendo endocéntrica, pero la desmemoria cultivada durante tantos siglos fue perdiendo fuerza de la mano de historiadoras, antropólogas, filósofas de la década del 60 o del 70, como dije hoy. Pero no alcanza con investigar, escribir, revalorizar la historia de las mujeres en el ámbito académico, ¿no? Y exponerla entre pares, que es lo que generalmente uno hace con lo que produce a nivel de la universidad, por ejemplo. Resulta imprescindible su comunicación, su circulación en la sociedad en la que pretende uno lograr cambios, o por lo menos aportar a que se generen cambios. Y resulta más que promisoria la producción de obras que, como esta, aportan a la construcción social de sentidos, a la construcción de memorias generizadas. La pretensión no se trata solo de sancionar leyes, ¿no? Porque hay cosas que las leyes no pueden cambiar. La pretensión, creo yo, es contribuir a una interpretación del pasado, sin sujetos cancelados, cuestión esta que sin duda tiene efectos en la compleja construcción de nuestro presente. Hay respuestas para esos silencios que mencionaba hoy de la historia, y son hoy tan contundentes como el perfil de estas 30 mujeres. La historia de las mujeres es la historia de la mitad de la humanidad, o más, o más. Y continúa batallándose de diversos modos en busca de la equidad. Entonces, contribuir a que se conozcan, como hemos venido haciendo las mujeres como sujetos históricos relevantes, es sin duda un gran aporte, y realizado a través de relatos que nos conmueven, es una invitación a leer y a fortalecer en nosotros, los lectores, el poder de Mnemósine. Ya voy terminando. Estas 30 mujeres aquí reunidas generan una gran fortaleza. Nos aproximan y representan a todas aquellas que aún desde el anonimato abrieron puertas a otras, entre las que contemporáneamente tenemos que ponderar aquellas que han trabajado para cambiar el marco normativo, cosa que tampoco ha sido sencilla, porque el ámbito de la toma de decisiones también ha sido un ámbito vedado, siempre retrasado respecto de los cambios sociales y culturales. No solo para ponerlas en discursos y en fechas, ¿no? Que ha sido una forma fácil de tratar de ser inclusivo, para fortalecerlas como protagonistas y sujetos de la historia. Y no es necesario ni acartonarlas, ni transformarlas en figuritas, ni en bronce. Es necesario revitalizarlas a través de lo que hacemos y librando las batallas que todavía nos siguen desafiando. Los invito a leer Mujeres Espaciales 2. Todos sus relatos son significativos y enriquecedores, y seguramente encontrarán alguno que especialmente los impacte, los conmueva o lo prefieran simplemente. Para mí fue el de Juana Manso en particular, y les cuento mi experiencia, y cierro ya, ¿no? Trabajando esta maravillosa compilación en digital, venía resaltando en amarillo en el texto, ¿no?, aquellas cosas que me parecían que la presentaban especialmente a cada protagonista. Y bueno, aquí, en este caso, en el caso de Juana Manso,
encontré a alguien jugada, comprometida con el otro, con el futuro, y resultó que casi todo el texto me quedó amarillo, ¿no? No suele pasar. No sabía qué sacar de ahí. Y no pude dejar de pensar que esta mujer luchó para las mujeres argentinas de su tiempo y para el futuro, ¿no? Porque luchó, fíjense, ¿no? Qué mirada en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Luchó por la llave de un cambio social profundo al reclamar y lograr, además, convencerlo a Sarmiento, por ejemplo, que no debe haber sido fácil, la igualdad entre hombres y mujeres en el derecho a la educación a través de la creación de la escuela mixta. Ya entonces reclamaba y entendió, ¿no?, que debía comenzarse por la educación para pensar alguna vez en la paridad, ¿no? Y acá abramos un paréntesis de la historia cercana. No hace más de 3 décadas, sí, 3 décadas más o menos debe ser, que empezamos a pelear por la paridad en el espacio de poder, en la representación política, en el lugar donde se disputa ese poder, que en nuestra provincia se dispuso recién en 2008, con el artículo 17 de la Constitución. Bien, 2008, pero recién se legisló para que estuviera real vigencia en el 2020. Como ven, le llevó tiempo entender lo que decía la Constitución. Angelina misma ha dicho en alguna entrevista periodística que lo suyo es un homenaje a los legados y al mismo tiempo pretende cumplir con una función didáctica de dar a conocer una parte fundamental de nuestra historia, diseñada también por mujeres que están ausentes en la historia oficial. Y termino aquí. Leer acerca de perfiles femeninos, protagonistas aún ausentes, es una construcción. Capitalizarlos en nuestra memoria es desafiar la historia construida e incorporar a ella protagonistas que no están o que no estaban hasta hace poco. Angelina nos ofrece por segunda vez esta oportunidad para ayudar a fortalecer la urdimbre de nuestra memoria sin protagonistas ausentes. Estas antígonas son acompañadas por las Eurídices, que en estos relatos han sido atentamente escuchadas. A leer. Gracias. Bueno, por supuesto le agradezco enormemente a Griselda de Paoli, que escribe el prólogo de este libro, porque ella sí es historiadora. Yo no soy historiadora, soy una mujer curiosa y vengo de la filosofía. Entonces siempre en la historia de la filosofía y en la historia de las ideas, la presencia es de los varones. Sin embargo, las mujeres por algún lugar aparecen, a pesar de que cualquier libro de historia de las ideas, historia del arte, historia de la ciencia, historia de la política, siempre alguna presencia femenina hay. Y me remito a la filosofía, porque además de ser ese mi territorio y mi espacio, el espacio que yo elegí, hay una mujer en los comienzos de la filosofía que es nada menos que Fenaretes, la madre de Sócrates. Y Sócrates, considerado el primer gran filósofo, se inspira en ella, que era partera. Dice, bueno, ¿a qué se dedica el maestro? A que sus discípulos, yo diríamos sus discípulas, puedan parir las ideas por sí mismos. Y hay un montón de mujeres dando vuelta ahí ya en esos siglos antes de Cristo, no solo en la presencia real, las esposas, las amantes, las prostitutas que estaban ahí en esa polis griega que dio nacimiento a la filosofía como la entendemos en esta parte occidental del mundo, sino que además había mujeres que eran expulsadas de la polis
porque se atrevían a ocupar algún espacio público o entrar disfrazadas de hombres en la Academia de Platón. Bueno, todas esas historias no estaban en la universidad, no estaban en las cátedras ni en los programas, pero cuando somos curiosas buscamos y encontramos. Y también esa curiosidad me llevó en los viajes que hacía y que hago a encontrar nombres, estatuas, algún museo, una placa, y esa curiosidad me llevó a decir, bueno, ¿quién fue Anita Garibaldi? ¿Quién fue Policarpa Salabarrieta? ¿Quién fue Manuela Sáenz? Es decir, fueron mujeres que yo encontraba en alguna que otra marca, en las ciudades, en las calles, en cualquier lugar. E inmediatamente comenzaba a buscar quiénes fueron, por qué estaban ahí, ¿no? Una que provocó también mucha curiosidad, que es Helena Grengil, y mucha gente me dice, ¿cómo diste con esa historia? Y viajando, entré a un museo ahí en Bariloche y encuentro un libro que se decía Helena Grengil, lo compré, lo leí, comencé a buscar, hay una samba dedicada, la miro a Silvia Teijeira, que va a estar hoy leyendo una parte del libro y también tocando el piano. Y Helena Grengil la descubrí así, como tantas otras. Después hay mujeres más conocidas por el nombre, resuenan más en nuestras memorias colectivas, pero hay una experiencia muy interesante que también la relaciono con los comienzos de la filosofía, que es el asombro. Yo recuerdo hace muchos años, cuando comencé a estudiar el profesorado de filosofía, en las clases que nos decían, todo se inició con el asombro, ¿no? Si por qué pensaban, por qué hacían preguntas, por qué reflexionaban, porque estaban asombrados ante la naturaleza humana, ante los sentimientos humanos, las formas de organización. Y vivimos en una época donde aparentemente hemos perdido el asombro. Ya no nos asombra nada, no nos asusta nada, parece que no hay nada nuevo. Sin embargo, en estas historias, mucha gente me dice, me provocó un gran asombro saber la historia de la mucama de Borges, por ejemplo, ¿no? La historia de ella, que además hasta tiene el nombre de un personaje literario, porque es Epifanía Úbeda, ¿no? Y la historia de ella nos muestra gran parte de lo que es nuestra historia, ¿no? De alguien que va a Buenos Aires a trabajar en una casa como empleada doméstica y nada menos que a la casa de Borges. Y que cuando Borges muere, ella se queda en la calle después de haber trabajado toda una vida en esa casa, ¿no? Yo lo que hice buscando en estas historias que fueron publicadas en el diario, gracias a la generosidad de Víctor Fleitas, en la Tecla Ñ, invitada por Conrado Yacenza, fue precisamente porque no soy historiadora, fui armando una biblioteca que después la voy a donar con novelas históricas, libros de historia, libros de poesías. Es decir, todo el material que yo encontraba fue a parar a esa biblioteca. Y yo traté como mujer de ver en cada una de ellas algo, no solo de ver, sino de sentir. Yo muchos de esos artículos, cuando los terminaba de escribir, se me caían las lágrimas, porque yo la imaginaba Anita Garibaldi cabalgando con la panza así, ya por tener a uno de sus hijos. Vidas muy breves, muchas de ellas, pero muy intensas, por todo lo que les tocó vivir, y todas son legados que nos fueron dejando y que están, tal vez invisibles, pero están, que han quedado plasmados en costumbres, en hábitos, en palabras, en lenguajes y demás. Y las tapas de estos libros son antígonas
Antígona fue un seudónimo que yo utilizaba hace muchos años cuando me presentaba a concursos de poesía, que no gané ninguno, pero era Antígona. Y a mí, ¿qué me preocupaba en algún momento? Porque Antígona es este personaje de una tragedia griega muy vinculado al suicidio, que fue la forma en que ella decide morir, y a la pulsión de muerte, esto que el psicoanálisis con Freud nos dice, bueno, hay una pulsión de vida que es Eros y hay una pulsión de muerte, Tánatos. Y sobre todo lo trabaja mucho en el malestar en la cultura, y es bueno pensar como mujeres cuál es nuestro malestar en la cultura, porque es cierto que Freud piensa, pero piensa más en clave de hombre, de varón, ¿no? Un reproche que le hizo Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y algunos psicoanalistas se enojaban con Simone de Beauvoir. Pero yo buscando en esa curiosidad, encuentro una psicoanalista francesa que es Nathalie Salzman, donde ella la relaciona a Antígona con lo que denominó pulsión de anarquía o pulsión anarquista. Y eso a mí me dio un alivio. Entonces no es que nos vamos a suicidar, que vamos a ser las heroínas románticas. No, porque aparte ella rompe un contrato. Exactamente, porque ¿qué hace Antígona? Se enfrenta a la ley representada por Creonte. Quiere sepultar el cuerpo de su hermano, que fue acusado de traidor a la patria. Que todo esto, vos que sos historiadora, nos resuena en diferentes momentos de nuestra historia, ¿no? Y esa insistencia de ella no es, según Nathalie Salzman, no es una pulsión de muerte, sino que es la anarquía, esto que hemos tenido las mujeres de quedarnos sin autoridad para poder ser libres, para poder pensar, vivir, seguir nuestros deseos. Entonces esa pulsión de anarquía, yo lo escribí, pero va a resultar demasiado académico y no es el objetivo, pero me pareció algo maravilloso, porque dije, bueno, este amor mío por Antígona tiene que ver con algo que es la erótica de la existencia, es querer vivir, pero no una vida de resignación, sino una vida de lucha, una vida de decir, bueno, ¿qué dejamos acá? ¿Qué estamos dejando como mujeres? Además de esta hermosa metáfora del parto que introduce Sócrates, fíjense que en historia el parto tiene mucho que ver con las revoluciones, con la ruptura, con algo que nace del interior que fue gestándose, por supuesto con la presencia del varón, porque no podemos gestar solas, al menos no hay todavía una ciencia que permita eso, y en buena hora que sea... Pero podemos criar solas. Sí, eso ya lo hacemos. sí. Bueno, lo digo porque estamos trabajando la maestría en Género y Derechos, un seminario que lo da Daniel Jones sobre las nuevas paternidades y las nuevas masculinidades. Y ese también van apareciendo todas estas cuestiones acerca de que parir un hijo o una hija tiene que ver con la presencia de ambos, tiene que ver tanto con el varón como con la mujer, y en realidad hacia eso vamos, ¿no? Tal vez un nuevo feminismo, un feminismo para todos, diría Bell Hooks, donde el feminismo no sea una cuestión de las mujeres, sino de todos, de todas. Y bueno, estas mujeres a mí me acompañan, me han acompañado todo este tiempo, y sigo, porque ya mi entusiasmo no para, y sigo buscando historias, sigo encontrando historias, y además hay gente que me escribe y me dice, mirá a esta mujer que vivió en tal época, que vivió en tal lugar, lo que hizo, y entonces es como que me van invitando a que siga escribiendo. Pero yo no soy una periodista profesional, tampoco soy historiadora, simplemente soy una mujer curiosa
que me gusta encontrar en ellas a mis abuelas, mis bisabuelas, mis tatarabuelas y todas esas vidas que realmente son apasionantes y son apasionadas. Así que el objetivo era ese, ¿no? Es de mostrar la rebeldía, de mostrar la creatividad, de también derrumbar algunos mitos y algunos prejuicios que tenemos con ciertos personajes de nuestra historia, donde decimos, bueno, esta mujer no, porque pertenecía a tal grupo o porque pertenecía a determinado sector social, no. Están ahí y viven en un espacio. Yo más que el tiempo pensé en el espacio porque cuando Víctor Fleitas me dice, ¿querés escribir las contratapas del diario? Elegí el tema que se te ocurra. Y digo, quiero escribir sobre las mujeres. Y en ese momento se me ocurrió verlas en trajes de astronautas. Y Patricio Ocaranza es el que armó esas imágenes que están, ¿no? de estas mujeres en un traje de astronauta. Y después de ese primer momento de las mujeres espaciales vino uno segundo que se llama Coronadas de Historia, y les pusimos coronas de girasoles en la cabeza. Ahí toda la creatividad fue de Araceli Tizoco, que es la diseñadora de las sofistas, y es un gran sostén para las sofistas porque ella es la que diseña la página, edita los videos. Entonces también quiero agradecerle aquí que esto quede en este testimonio. Y en realidad a esta altura solo me queda la gratitud de que ustedes estén presentes aquí, de que Joaquín me brinde este espacio y Manol también aquí en la librería. El espacio es muy importante, porque el espacio es donde nosotros transitamos, caminamos, circulamos, y como dice Hannah Arendt, la filósofa preferida de Valeria Canoni aquí también, es ese espacio entre, ¿no? Ese entre es tan importante porque nos vuelve a esa naturaleza social, a esa naturaleza política de todos los seres humanos, donde ya no estamos en islas desiertas, no estamos aislados, no somos estos individuos separados entre sí, sino que estamos en este espacio entre, que también es un entramado, que también es algo colectivo, comunitario, que es lo que tenemos hoy que rearmar, que tenemos que reinventar, recrear. Varones, mujeres, como cada una y cada uno se sienta, se piense a sí mismo, se perciba a sí misma, eso es lo importante. Entonces creo que así como estas mujeres me acompañan y me siguen acompañando, seguramente a ustedes también les brindarán todas esas señales que fue dejando el espacio y el tiempo, ¿no? Y ese asombro, porque yo no dejo de asombrarme a medida que voy leyendo, investigando. Por ejemplo, cuento esto antes de terminar. La madre de Che Guevara, que ese fue otro ciclo, que es Las otras en nosotros. Yo fui buscando las mujeres que fueron madres, hermanas, amantes, esposas, de hombres importantes en la historia. Y Celia de la Serna estuvo en Paraná, y estuvo aquí en calle San Martín. Le habían armado un escenario para hablar 2 o 3 años después de la Revolución Cubana, y la llevaron presa. Ella estuvo presa acá en Entre Ríos, y bueno, empecé a buscar esa historia y compré libros, conseguí artículos sobre eso, y la historia de Celia de la Serna es maravillosa, porque además nos muestra que el abuelo del Che Guevara estuvo en la campaña denominada Campaña del Desierto. Entonces uno dice, ¿cómo de ese abuelo vino ese nieto, no?
y la madre, que además Celia quería ser monja. Ella quería ser monja hasta que en una reunión social, ella pertenecía a una familia, como se solía decir, de clase alta, lo conoce a quien fue su marido, el padre de sus hijos, se enamora y bueno, se olvidó de irse al convento. Pero además, en cada historia de estas mujeres vamos a ver hilos en común. Uno de ellos es la educación, ¿no? Lo que le costó a las mujeres poder ingresar a la escuela, al colegio y ni hablar de la universidad y ejercer una profesión. Eso es muy común en casi todas. Y el caso de Celia, que ella queda embarazada del Che, siendo soltera, entonces había que ocultar eso, porque por supuesto en ese momento, principio del siglo XIX, perteneciendo a esas familias, entonces ellos se casan y se van a Misiones. Y cuando ya estaba próxima al parto, van a Rosario, por eso el Che nace en Rosario, pero quedaba una sospecha a la familia de qué había pasado, por qué había nacido antes de lo previsto, sacando las cuentas, pero además no daba para parecer un niño prematuro, un bebé prematuro, porque nació muy a término en todo su aspecto el Che. Entonces, claro, lo leemos en esta distancia también, ¿no? Epocal, ¿no? Lo que significó para ellos toda esta cuestión del embarazo, bueno, haberlo conocido en Misiones a Horacio Quiroga. Ella era una mujer muy culta, muy estudiosa, aprendió a hablar muy bien el francés porque fue un colegio de monjas francesas. Entonces yo, bueno, no sé si lo sé transmitir hablando, tal vez cuando lo lea. Yo es como que me metía en la historia, como que estaba viendo una película y sintiendo lo que sentían todas esas mujeres y todas esas circunstancias que les tocó vivir. Y eso también nos va mostrando que muchas veces los prejuicios que tenemos sobre ciertos personajes históricos se derrumban cuando vamos teniendo información. La Delfina, por ejemplo, bueno, ojo que también a mí me escribían historiadores y me decían, mirá que la Delfina esto, lo otro, bueno, y yo, ¿qué hago yo? Bueno, yo no soy historiadora. Y voy buscando material por todos lados. Casi no la podés trabajar. Y Es más el mito que hay alrededor que, claro, que lo que se puede reconstruir. Porque ahí también, ¿qué pasa con las historias? Que no todas están tan documentadas o suficientemente documentadas, que ahí, bueno, por eso surge también la novela histórica y todo esto, ¿no? Así que, bueno, es una invitación a acercarnos a ellas, a que también ellas nos acompañen en nuestras soledades, y es un homenaje, obviamente que es un homenaje a todas ellas, y en buena hora que cada vez hay más libros sobre historias de mujeres, sí, mucho material, y eso nos enriquece, claro, nos enriquece mucho. Gracias por haberme invitado, Angelina, es un honor para mí estar aquí, también me conmueve, y desde ese lugar de estar conmovida, elegí los textos que voy a compartir. Me impresionó muchísimo cómo, sobre todo en Rosa Guarú, hay determinadas cuestiones muy, para mí por lo menos, muy fuertes de emoción que están tan plasmadas y tan claras. Rosa Guarú. Como muchas historias de otro tiempo, no es fácil encontrar documentación precisa sobre fechas de nacimiento, nombres propios, filiaciones, amores y abandonos. Cuando la historia, como una disciplina que registra datos fehacientes, queda incompleta, esos lugares vacíos se colman de mitos y leyendas. Hugo Chumbita, 1940,
abogado y escritor, en su libro Hijos del País, San Martín, Irigoyen y Perón, publicado por MC, cuenta que nunca se encontró la fe de bautismo de San Martín, que hubiera permitido constatar la fecha y otras circunstancias de su nacimiento. Podemos tener por cierto que nació en Yapeyú, uno de los 30 pueblos indios de las misiones guaraníticas. El capítulo está ilustrado por una imagen de Rosa Guarú con el niño José de San Martín en el mural del artista Rubén Bispo, 1917-2008, que se encuentra en el Museo del Instituto Sanmartiniano de Corrientes. Juan de San Martín y Gómez, 1728-1796, llegó a Buenos Aires desde España y se casó con Gregoria Matorras, 1738-1813, que también era oriunda de una provincia española. En la localidad de Las Vacas, él trabajó como administrador de una estancia. El matrimonio tuvo 3 hijos. Su buen desempeño en la administración y su formación militar hizo que lo designaran teniente del gobernador en Yapeyú. En 1775 se estableció con su familia en el lugar. Ellos fueron los padres de San Martín para la historia oficial. Sin embargo, existe toda línea de investigación que sostiene que la madre biológica de San Martín fue Rosa Guarú y su padre Diego de Alvear. Chumbita dedicó al menos 3 libros al tema. En uno de ellos, El secreto de Yapeyú, el origen mestizo de San Martín, publicado por Ediciones Octubre, cuenta que Diego de Alvear, entre 1777 y 1778, al pasar por Yapeyú, se hospedó en la casa de la familia San Martín, en la que Rosa Guarú estaba como una de las servidoras atendiendo a los niños. Ella tenía 17 años y en esa época había quedado embarazada de Alvear. María Elena Báez sostuvo que Rosa era la madre del Libertador, pero nunca habló de quién había sido su padre. La tradición oral del pueblo se alimentó siempre de esa versión. San Martín fue criado como hijo propio junto a sus hermanos, que no eran de sangre. La nieta de Diego de Alvear, quien fuera brigadier de la Armada Española, Joaquina de Alvear, escribe una memoria familiar que entrelaza las historias de su abuelo, su padre, el general Carlos de Alvear, y quien denomina tío carnal, el general José de San Martín. El manuscrito de Joaquina data de los años 1874 y 1878. En él revela el secreto de la familia. San Martín era hijo natural de don Diego y una indígena misionera. Ese dato no solo cuestiona la biografía tradicional, sino que da cuenta, de otra manera, para abordar el compromiso de San Martín con la causa de la revolución independentista sudamericana. Este excepcional documento fue comentado y transcripto por Hugo Chumbita junto a Diego Herrera Vargas, 1943-2021, y es una de las claves que permiten dilucidar un enigma histórico, un rompecabezas que quedó con piezas esparcidas sin poder unir el árbol genealógico del general San Martín de modo certero. Podemos pensar que la historia oficial se resguardó en la comodidad de contar el entorno familiar con sus padres y hermanos, dando así un marco, un retrato de familia
que otorgue a la historia argentina una postal más ordenada de la vida del libertador. Pero también debemos pensar que la aceptación del origen mestizo de San Martín, denominado en diferentes momentos como el santo de la espada o el padre de la patria, es admitir que nuestras procedencias son mestizas y que quienes participaron de la fundación de este territorio, esta cultura, este mapa geopolítico, no son inmigrantes españoles o su descendencia, sino que ahí mismo estaban los pueblos originarios formando parte de ese entramado. El libro, el manuscrito de Joaquina, publicado en 2018 por Siccus, San Martín y el secreto de la familia Alvear, Chumbita y Herrera Vargas, devela otras cuestiones que hacen a estos momentos fundacionales de nuestro presente histórico. Las memorias de Joaquina trazan además el cuadro vivo de otros sucesos y actores que ella conoció en Buenos Aires, en París y en Rosario. Sus páginas retratan el ascenso de Rosas, el martirio de Camila O'Gorman, hablan de Lavalle, Dorrego y Facundo, del apogeo de Urquiza y de las figuras de Sarmiento, Mitre y Alsina. Pero Joaquina fue tachada de loca, sospechosa de infidelidad y encerrada por su marido en una estancia, desde donde alegó insistentemente por su libertad y su verdad, afirmó Diego Herrera Vegas, quien tenía en su poder el original del documento. Por otra parte, una antigua versión difundida en la región correntina del doctor Víctor Cejas y otros pobladores afirma que Diego de Alvear supo que era padre de ese niño y no podía reconocerlo porque un hijo ilegítimo empañaría su reputación. Es cierto, además, que un mestizo sin padre tendría vedada cualquier carrera digna. Por esos motivos, Alvear le solicitó a Juan de San Martín que lo adoptara y él se haría cargo de costear su educación. En el pueblo de Yapeyú, al ver la preocupación de la familia San Martín por aquella criatura, a la que hicieron bautizar y vestir como a los demás niños, y tenía la piel más clara que la de su madre india, hubo quienes pensaron que el padre debía ser el teniente gobernador, dice Chumbita. Un grupo de descendientes de Alvear intentó que se le realizara una prueba genética a los restos del libertador, hoy en la Catedral Metropolitana, pero en el 2017 la justicia rechazó en segunda instancia el pedido. Rosa Guarú amamantaba y cuidaba al niño. Obedeció la decisión de sus patrones, pensando que su hijo podría educarse y vivir mejor. Ella vivió hasta cumplir más de 100 años. Los viejos pobladores yapeyuanos contaban que ella nunca olvidó a José Francisco, ese niño que se llevaron para siempre y que llegaría a ser con el tiempo el gran jefe de la patria y del que ella era su verdadera madre. Entre sus manos se llevó un relicario de oro regalado por él. Su tumba pertenece al departamento La Cruz y se encuentra en una loma de difícil acceso. Actualmente, gran parte del cementerio está abandonado y luego de la muerte del custodio cesaron las procesiones al lugar.
Recién me doy cuenta. Diana Baigán. Quise también compartir un poema a Isadora Duncan. También me conmovió profundamente. A mí me impacta cómo detrás de un material que requirió tanta investigación, cómo puede sintetizarse habiendo tantos datos reales con tanta pasión y emoción. Me impactó muchísimo lo que haces. Yo, bueno, la he leído a ella a través del diario. Griselda ha sido mi maestra, no estudió mucho, pero ha sido mi maestra. Y bueno, toqué para empezar una milonga, la milonga fogonera de José Larralde, la milonga del porqué. Y luego un chamamé de Tarragorros Padre, que fue uno de los pioneros del chamamé, de aquella generación de correntinos que se fue a Buenos Aires, se asentó en La Boca, de la primera gran ola que emigraron, ¿no?, desde las provincias, que trabajaban en el puerto, eran estibadores muchos, y tocaban ellos en los salones. Ya cuando la segunda ola de migración se fueron al conurbano, bueno, ese chamamé se llama Granja San Antonio. Y me voy a despedir con una chacarera del Cuchi Leguizamón. Elegí estas danzas puntualmente porque hay otras músicas argentinas que no son danzas, justamente en vinculación con Isadora, por más que era otra la música que bailaba. Isadora. Tal vez la amaron tanto que sintió que nadie la amaba. Ella amó tanto que sintieron que no amaba. La medida del amor no tiene medida, dijo un teólogo. En la cuerda, en el arco, en la flecha, no hay equilibrio ni precisión. Isadora danza en un escenario vacío.